Hola, muy buenos días. Vale, pues, muchas gracias por estar aquí participando. Muchas gracias a Jordan Autos, a la Universidad de Antioquia, a ICES y demás organizadores del evento por invitarnos en esa participación. Lo que les voy a comentar ahora son algunas de las dinámicas del acceso abierto y específicamente al final detallaré algunas opciones que existen en la actualidad para controlar el gasto de la PC. Intentaré hacer una conferencia un poco conceptual al principio para entender la dinámica en la que nos movemos y ya luego especificar qué tendencias hay a nivel internacional para controlar esas dinámicas o este gasto del acceso de la PC. En contexto, recordemos que en todo momento estamos hablando de comunicación científica. Aquí las revistas, la divulgación, todo se refiere a la forma en que los académicos comunicamos nuestros conocimientos y hacemos la validación por pares, que es más estático. El estado actual no es el mismo que teníamos antes, porque cuando iniciamos la comunicación científica en el siglo XVI, XVII, XVIII, nos comunicamos sobre todo por academias, con una comunicación sincrónica, tenemos que estar en el mismo espacio y en el mismo idioma. Para poder construir una comunidad un poco más internacional, las revistas se volvieron un canal de comunicación donde ya la comunicación y la interacción era asincrónica en distintos momentos del tiempo e internacional. Y para eso surgen las lenguas francas y demás. Este contexto duró varios siglos, se masifica con la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial muestra que la ciencia sirve para algo, por tanto, ahí vale la pena invertir en la ciencia y la producción científica se expande por la inversión del Estado. De allí viene la ley de Sola Price y distintos fenómenos que afectan la comunicación científica, y viene también el fenómeno del factor de impacto, donde la revista, por la facilidad de medir y la facilidad de evaluar el gasto del gobierno, se convierte en el principal canal de comunicación y el principal indicador para medir la ciencia y, por tanto, principal objetivo de los investigadores, porque ahí vienen los recursos. El otro fenómeno que es importante y que es el que atraviesa la lógica actual es el Internet y la masificación. Cuando tenemos Internet, el costo de la revista teóricamente se reduce mucho. Ya no tenemos que gastar papel, ya no tenemos que tener una impresión, sino que ya todo puede ser digital. Incluso el concepto de número, de volumen, pierde sentido porque se podría manejar comunicación seguida, ya hay una restricción de tiempo. Y el efecto del Internet y la digitalización empieza a hablar que podamos desarrollar nuevos productos, que ya no tengamos que estar suscritos obligatoriamente a una revista para hacer el conocimiento, porque ya no tenemos que tener un espacio físico y una revista que nos llegue, sino que podemos hacer por Internet. Y el Internet se vuelve un gran trastocador de la comunidad científica y cambia las dinámicas alrededor del 2000. ¿Qué dinámica particularmente genera el Internet? Ciencia abierta. Hay muchas definiciones de ciencia abierta, muchas lógicas de ciencia abierta. En últimas, ciencia abierta, y me gusta esa definición de la Unión Europea y no la pienso cambiar, por más que cambien otras, es que la única restricción para hacer todo el proceso de comunicación científica sea tener Internet. Que todos los recursos, el proceso, la comunicación esté disponible en Internet, y que la única barrera para hacer algo sea tener una conexión a Internet. Eso ha generado distintas mecánicas. Esta es una gráfica de Eva Méndez, me gusta mucho cómo lo presenta ella. Hay distintos componentes de la ciencia abierta. Quisiera resaltar 4 aquí. Para este fenómeno, primero nos afecta la lógica del acceso abierto. Evidentemente, que todos los contenidos de las revistas o de las publicaciones científicas estén disponibles en abierto, pero no es el único, sino que también tenemos que tener en cuenta la revisión por pares abierta, que afecta la forma en que revisamos comunicación, y la base, eso que está aquí en el fondo, la infraestructura y los sistemas de recompensa, porque son los dos factores habilitadores para todo lo demás. Y eso incluso afecta la lógica del acceso abierto, porque hay que tener infraestructura, hay que tener incentivos para los investigadores. Para fines prácticos de esta sesión, me enfoco en el acceso abierto, que el acceso abierto nuevamente es la disponibilidad gratuita en Internet
para leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir o buscar los productos de la investigación y que la única regla sea el Internet mismo. La diferencia del acceso abierto frente a otros canales de la ciencia abierta es que nos enfocamos en el producto final de la investigación, que tradicionalmente se ha entendido como los artículos de revista y los capítulos de libro. Y todo el movimiento de ciencia abierta tiene su origen prácticamente en el acceso abierto, y es la primera aproximación que tienen distintos países para aproximarse a la ciencia abierta. Empezamos con políticas y legislaciones de acceso abierto, y a partir de eso vamos generando una cultura que incorpore lo demás. ¿Cuándo empezó el movimiento del acceso abierto? Se podría definir que empieza en el 2002 con la Declaración de Budapest. Ya habían antecedentes previos, ya incluso hay unas revistas cerradas en suscripción que ofrecían el acceso abierto como un premium para los investigadores. Se han dado 20 años de lucha, distintas declaraciones, distintos movimientos y distintas rutas para lograr el acceso abierto. La pregunta es, después de 20 años, ¿cuánto creen que es el porcentaje que hemos logrado de acceso abierto a nivel mundial? Entre un 55 y un 60%, alrededor. 20 años y apenas estamos llegando a la mitad, y esa mitad se aceleró a partir de 2018. O sea, es una lucha de larga tradición, de largo aliento, que todavía no veo un final claro por las dinámicas del mercado. ¿Cuáles son los canales donde se han dado las rutas del acceso abierto? Diamante, bronce, híbrida, dorada, verde. Han escuchado esos términos de distintas formas de aproximarse al acceso abierto. Lo importante aquí es este concepto de diversidad, que no hay única forma de aproximarse al acceso abierto. Incluso varias personas de este evento están muy encaminadas frente a una de las rutas. Hay otras rutas también frente a estas dinámicas. Voy a escribir rápidamente cuáles son, muy rápidamente porque ya las conocen. La ruta verde corresponde a la infraestructura de los repositorios. Hay repositorios temáticos, hay repositorios institucionales. Aquí subimos el documento que no necesariamente ha pasado por una revista, sino que puede ser informe final de su repositorio. Es el de más tradición, pero ahorita vamos a ver que es el que está perdiendo más fuerza. Por más que haya legislaciones, está perdiendo fuerza dentro de las estadísticas de producción. Tuvo un incentivo muy fuerte en 2022, 2021, no recuerdo, cuando la Casa Blanca publica los lineamientos para la ciencia abierta en Estados Unidos, donde se enfocan específicamente en la ruta verde y donde lo único que están obligados los investigadores financiados públicamente en Estados Unidos es a poner sus documentos en repositorios de forma automática. Incluso hay unas editoriales no comerciales que están cobrando por montar los preprints en sus bases de datos. Es un modelo que implementa una editorial. No necesariamente todos los productos están en abierto, cada autor define de acuerdo a sus políticas y hay unas federaciones de repositorios para la interoperabilidad. Como les dije, hay repositorios institucionales, de hecho la normativa colombiana, creo que la Argentina también y algunos otros países de la región, obligan a tener repositorios para aumentar la información de las investigaciones. Hay otros disciplinarios internacionales y otros generalistas como Zenodo o Picture para la publicación. La otra ruta es la ruta dorada, esa es la ruta que más crecimiento ha tenido. Esa ruta es, las revistas dejan los artículos de forma abierta y tradicionalmente hay dos formas, pero ahora nos vamos a referir a la ruta dorada, específicamente como aquí la que cura APC. ¿Qué es el APC? El APC significa Article Processing Charges, es el costo cobro que algunas revistas le realizan a los autores o a sus instituciones por la publicación. Este costo varía de acuerdo a la revista, de acuerdo a la editorial, y esta ruta es el principal motor o el principal canal donde se ha convertido el acceso abierto. Ahorita les voy a mostrar unas gráficas donde la mayoría de publicaciones en acceso abierto en nivel mundial son la ruta dorada, y es la ruta que está dominando la producción tradicional de fórmula. Aquí hay algo muy importante para sus autores, para sus revistas. Se está debatiendo mucho a nivel internacional el tema de las licencias, porque la ruta dorada en algunos casos está implicando que el autor cede la licencia a la editorial, y es una cuestión, algo que está cuestionando mucho en las nuevas líneas del acceso abierto.
es la que más crecimiento ha tenido, como les decía, y es el modelo en que varias editoriales, comerciales y no comerciales, se están basando para aproximarse al acceso abierto. Aquí hay algunos casos de revistas donde manejan el tema de los APC, y no voy a mencionarlo directamente en la conferencia, pero la Ruta Dorada ha generado el mercado de las editoriales creadoras. Hay muchos espacios por allí, pero es importante que tengan cuidado con ese tipo de publicaciones. Luego está la Ruta Diamante, aquí tienen mayor experiencia. En América Latina tenemos una tradición de 1000 años en revistas Diamante. Somos expertos, somos referentes a nivel mundial. Incluso se está viendo a América Latina como el gran modelo a seguir por otros contextos. El Plan S y la coalición S están apuntando a financiar son revistas Diamante e infraestructuras Diamante para la aplicación. Hay unos proyectos muy grandes como Diamas que apunta a consolidar la Ruta Diamante como el canal para la publicación científica. Y como les decía, en América Latina somos expertos en ello. Y luego surge la ruta híbrida. La ruta híbrida es una forma de transición del modelo cerrado al modelo abierto. ¿En qué consiste la ruta híbrida? Son revistas que originalmente eran cerradas, pero que apuntan a tener un porcentaje cada vez mayor de publicaciones en abierto hasta que el 100% de todos los artículos sean en abierto. Entonces, cuando un autor presenta un artículo en una revista híbrida, se le ofrecen dos opciones. Si pagas APC, te queda en abierto. Si no pagas en APC, te queda encerrado. Tienen una consolidación, empiezan en el 98, se han consolidado desde 2018 por el Plan S de la Unión Europea, que obliga a todos los artículos que queden en abierto financiados por la Unión Europea y da un margen de maniobra para que las revistas se transformen en revistas abiertas, de revistas cerradas por suscripción a revistas abiertas. Como hablamos de transformación, pues surge cómo vamos a hacer esa transformación. Y ahí emergen los acuerdos transformativos, que es un canal para lograr que las revistas cerradas pasen a revistas abiertas. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Esa es una gráfica a partir de lens.org. Esa base de datos es la que más me gusta, es abierta, utiliza penales, tiene muy buena organización de la información. Como tiene buena organización de la información, a veces es un poco rezagada, pero es muy bacana. Si se fijan, desde 2000 ha venido creciendo el porcentaje de acceso abierto. El azulito oscuro es acceso abierto, el azulito o verde o el color que sea es acceso cerrado. El porcentaje se incrementa, pero tiene una aceleración a partir de 2018, 2017. ¿Por qué? Por el Plan S, porque da incentivos a la publicación en acceso abierto y genera otra práctica. Ya está en el 55-60% de publicaciones en abierto en todo el planeta. Y si se fijan, la expansión de 2005-2010 de la Ruta Dorada, que es esta, no es el anaranjado, es este amarillito. Aquí hay un problema de clasificación. Dorado se refiere tanto a diamante como a la dorada que les había mencionado, porque las bases de datos están configuradas así, entonces tienen las dos lógicas. Y miren la expansión que ha tenido tan importante en el periodo. Y si se fijan, la ruta azulita, la híbrida, ha tenido una expansión desde 2018-2019. ¿Por qué? Por el Plan S. Entonces se convierte en un canal muy importante para la publicación y también por los acuerdos transformativos que empiezan a impulsarse desde 2018 como un canal alternativo para la publicación científica. Es una tendencia mundial. Eso ha generado también que las grandes casas editoriales apunten a ese modelo. Ese es un artículo que salió esta semana donde intentan analizar el impacto que tienen los grandes grupos editoriales dentro de la concentración del mercado APC. Han venido concentrando gran parte de las revistas y la apuesta que han tenido. Aquí se incluye, esa gráfica corresponde a la publicación al pago en APC en Elsevier, Springer Nature, Sage, Taylor & Francis y Wiley, que son las 5 grandes editoriales en el mercado. En total, en el periodo 2010, no recuerdo en el periodo, pero ya más de $1 billón que se han pagado por APC a esos conjuntos editoriales alrededor de todo el planeta. Es una tendencia creciente que afecta a las finanzas de las universidades porque, a diferencia de la suscripción, aquí no tienes topes. Si tú publicas mucho, pues pagas mucho, y eso genera un problema de planeación financiera
para los investigadores y para las universidades. Esta es la misma publicación, pero para América Latina. Aquí tenemos mayor porcentaje de publicación en acceso abierto. La razón es que tenemos la infraestructura de Diamante muy consolidada, con mucha tradición. Eso genera un mercado y unas posibilidades de producción para los profesores. Nuevamente, aquí está lo dorado como principal canal, incluye el diamante dorado con APC, pero sin duda el pago de APC ha tenido un impacto muy grande en la transformación de la publicación en acceso abierto. Casi que toda la transformación de publicación se enfoca en acceso abierto y recién estamos reconociendo el parámetro. Hay estudios en Colombia, Argentina, Brasil y Chile donde muestran que estamos gastando millones de dólares en APC. En Colombia pueden ser por ahí alrededor de 10 millones de dólares en un periodo. En Argentina pueden ser 15, 20 millones de dólares que se han gastado en APC sin mucho control. Entonces eso plantea un reto importante para las universidades y para los investigadores, porque igual estamos destinando recursos públicos para financiar este tipo de publicaciones y no hay mucho control al respecto. Y es un problema que ha tenido un crecimiento o un impacto tan grande que en diversos países se van discutiendo cómo vamos a controlar esto. Y ya el término clave aquí es cómo lograr un modelo de financiamiento del acceso abierto que sea sostenible, que sea equitativo y que sea justo, reconociendo distintas características. Si ustedes se fijan en los distintos eventos y discusiones que se están dando alrededor de la publicación del acceso abierto, son esas tres palabras: sostenible, justo y equitativo. Y por eso se están impulsando nuevos modelos para financiar la publicación en abierto. Les voy a detallar tres modelos. Uno tiene una consolidación de más tiempo, otros son innovaciones recientes que como son recientes, recién están ganando tracción. La primera son los acuerdos transformativos. Esto se enfoca sobre todo para las revistas híbridas, que son la transformación. El segundo modelo es Subscribe to Open, que es uno que está surgiendo recientemente y algunos editoriales ya se están transformando para ese sentido. Y el último es un proyecto para controlar precios de APC a partir de bancos. Un elemento que tienen las tres iniciativas en común y que se discute mucho es sostenibilidad. Sostenibilidad sobre todo financiera. Cómo lograr modelos que sean sostenibles para las distintas partes, que logren la transición hacia el acceso abierto, pero que se puedan mantener en el tiempo, porque hay flujos de ingresos constantes para las publicaciones, para mantener las inversiones en personal, innovaciones en infraestructura. Obviamente, con recursos suficientes para mantener a las personas, para mantener la infraestructura en el tiempo. Voy a empezar con el acuerdo transformativo. El acuerdo transformativo es en el que tenemos más experiencia personalmente ya como país. Un acuerdo transformativo es una negociación entre dos partes, las editoriales y las instituciones, bibliotecas, universidades, etc. ¿Cuál es la lógica aquí en esto? Para poder hacer las bases de datos, todos sabemos que en el modelo cerrado por suscripción, pues hay que suscribirse, hay que pagar una suscripción. La idea es que por la misma valor de la suscripción se nos incluya también un porcentaje, una cantidad de artículos que van a quedar en abierto. En las revistas híbridas sin pagar APC. Dentro de la negociación se requisito esto. ¿Cuál es la lógica? Controlar los gastos. Que no se nos incrementen los gastos e ir aumentando la proporción de publicaciones en abierto. ¿Qué elementos claves hay acá? Primero es una negociación. No es que arbitrariamente se defina cuánto es el porcentaje que va de una a la otra, sino que es una negociación entre las dos partes. Por ende son complicadas. No es fácil negociar un acuerdo transformativo. La experiencia colombiana fue una negociación de más de 2 años, con un equipo de preparación de muchos datos, que incluso se negoció con las representantes de las editoriales, no de América Latina, sino a nivel mundial. O sea, no, porque son negociaciones de gran alcance. El objetivo es acelerar la transición hacia el acceso abierto, manteniendo la disponibilidad y el acceso a los recursos de información. En el mediano plano, esa transformación implica que hay una meta para llegar al 100% de todos los artículos en abierto. Por ende, la apuesta que se tiene es
es temporal. O sea, el objetivo que se tiene no es que tengamos un acuerdo transformatorio para toda la vida, sino que se acabe en algún momento del tiempo y que ya sea un modelo completamente del 100%. El asunto es que no, si es acelerado mucho, no ha logrado llegar a la meta. Por eso el plan se puso 2024 como el gran periodo, la gran corte para acelerar la transformación, y después de 2025 se espera otra cosa. No lo veo tan claro, pero esa es la apuesta que se tiene a nivel internacional, que el otro año haya un pivote y que en algún momento los acuerdos transformativos se acaben. Y el principio básico es que las universidades no paguen más. O sea, se negocia la suscripción y con ese valor se tiene la publicación en abierto. Hay otros sitios de negociación, hay otras dinámicas, no son fáciles, pero se apuntan a esto. Si quieren aprender más de los acuerdos transformativos, un principio que se ha tenido es la transparencia. A diferencia del modelo de suscripción tradicional, donde todo era secreto, donde cada editorial negociaba con cada institución recurso a recurso, aquí se usa mucho la transparencia para facilitar los procesos de cooperación. En esta página verán todos los acuerdos transformativos que se han firmado en el mundo. Eso es de un grupo que se llama la ESAC. Tiene el soporte de la biblioteca digital del Instituto Max Planck de Alemania, y allí casi que todos los acuerdos se registran y se firman y sirven de comparación. Este grupo de la ESAC es un grupo muy cooperativo, muy abierto para aprender prácticas y estrategias de negociación, y en ese sí es una buena práctica de transformación en colectivo, donde no hay un actor negociando con un actor mucho más fuerte, sino que es un grupo de actores compartiendo buenas experiencias y buenas prácticas. Un elemento aquí es que casi todos los acuerdos transformativos se firman desde los países anglosajones tradicionales. Son pocos los acuerdos desde países en desarrollo o alternativos. Colombia fue el primero en América Latina en firmar un acuerdo transformativo y uno de los primeros en el sur global, por así decirlo, en acuerdos transformativos. Es un país de referencia para otros casos y estamos logrando mucha articulación. No hay un único tipo de acuerdo, y ese es un punto de debate muy importante frente a la relación norte-sur. Hay dos tipos de acuerdos. Hay un acuerdo written polish. Este tipo de acuerdo es, supongamos que tenemos la casa editorial Roja, la suscripción cuesta $1 millón para una institución, y por ese $1 millón tienes una cantidad X de artículos que van a quedar en abierto en las revistas cívicas. Esa es la lógica. Entonces lo más importante aquí es la suscripción, y a partir de la suscripción logramos el otro acuerdo. En ese sentido es un modelo transitorio. Hay una lista de revistas específicas donde se puede publicar. El otro modelo es el Publish and Read. El Publish and Read se concentra ya no en la suscripción, sino que se concentra en la publicación. Tú negocias una cantidad de fondos, de artículos que van a quedar en abierto en las revistas definidas, y por haber firmado ese acuerdo tiene la lectura de todo el resto de publicaciones que quedaron encerradas. Eso sería una estrategia para controlar muy bien los costos cuando publicas mucho. Por ende, el modelo de la derecha es el que están utilizando los países del norte, mientras que nosotros nos enfocamos en el modelo de la izquierda. Depende mucho de la cantidad de producción, de la capacidad de producción, y si produces más de lo que consumes o consumes más de lo que produces. Y aquí hay un punto de divergencia. Por ejemplo, Suecia, Alemania y demás están presionando para que incluso se omitan los acuerdos de lectura y todo quede en abierto. La lógica es que como nosotros producimos más y mejor conocimiento, pues no importa el resto, nos interesa solamente lo que publicamos, y ese es el enfoque que se ha tenido. Es un punto de diferencia importante. Y desde esa lógica surge la transformación que están teniendo el mercado, donde ya no son las editoriales que ponen conocimiento, sino empresas que ofrecen servicios de apoyo a la publicación, que te ofrecen la traducción, que te ofrecen la diagramación, que te ofrecen la sistematización y demás. Hay otra clasificación de tipo de acuerdo que se alcanza, y aquí podrán ver mayor información al respecto. Si les interesa ese modelo, que es un modelo muy debatido, hay mucho debate al respecto, sobre todo desde Latinoamérica, sobre la pertinencia de ese modelo. Ese es un buen sitio para explorarlo y aprender un poco más al respecto. Es una tendencia mundial, una tendencia que tuvo un crecimiento exponencial desde 2018. Vale, esto me voy a desarrollar un poquito para enfocarme.
Si se fijan, desde 2018 el crecimiento ha sido exponencial. Colombia se encuentra en la mitad, tenemos alrededor del 50% de publicaciones en abierto, donde el porcentaje se incrementa. Somos de los pocos países no desarrollados que tienen incidencia en esa línea. Y las grandes editoriales están apuntando a este modelo. Colombia firmó un acuerdo transformativo, lo firmó con 3 editoriales. Es un acuerdo que busca reducir alrededor de $5 millones los costos de APC. En un consorcio de Colombia cuesta alrededor de $14 millones. Entonces esperamos que alrededor de un 1%, 2% de la cuota anual esté cubierta por los acuerdos transformativos. Ya vamos en el segundo año, firmamos hasta 2024, y es una tendencia interesante. El otro modelo que les quiero hablar es un modelo que estaba más en construcción, se llama Subscribe to Open. Es un modelo alternativo donde ya no pagamos por las publicaciones, sino que pagamos en esencia para que la revista se mantenga abierta. En el modelo de suscripción tradicional pagamos para poder leer. En este pagamos para que la revista sea abierta y cualquier persona pueda leer. Es un poquito conceptualmente más complejo de calcular. El objetivo es que cada año se negocie que la revista se mantenga abierta el próximo año. Entonces son negociaciones anuales donde se paga una cuota a partir de tu capacidad de producción y demás, y en los acuerdos para que queden abiertos. Se enfoca en las suscripciones actuales, es que los suscriptores ya no apoyen la lectura, sino que apoyen la publicación en abierta. Es un modelo en el que no se necesita negociación colectiva, sino cada consorcio, cada institución negocia cuánto le corresponde para que la revista se mantenga abierta. La idea es que si yo, por ejemplo, me suscribo, me cuesta $1 millón, ahora pago $800,000 y la revista queda abierta. Si no se cumple el mínimo que espera la editorial para tener sus ganancias y tener su sostenibilidad, la revista seguirá cerrada, pero por haber apoyado el modelo abierto, me dejan el precio reducido de $800,000 y no $1 millón si fuera en abierto. Y aquí al principio nuevamente la sostenibilidad financiera. La discusión es qué implica la sostenibilidad financiera, cuánto es el valor que necesita la revista para mantenerse en abierto. Voy a mencionar 2 ejemplos de este modelo de editoriales de estrategias que están convertidas en este modelo. El primero es de Plus One. Plus One firmó un modelo en el que tú pagas una cantidad anual como consorcio, como institución, te cubre todas las publicaciones que tengas dentro de la revista, y el valor que tú pagas es el porcentaje de publicación que tú tienes dentro de la revista. Entonces tienes el 10%, tú pagas el 10% de lo que cuesta mantener la revista abierta, manteniendo el margen de ganancia de la editorial. Entonces, un modelo distinto. De hecho, Colombia recién la semana, hace 15 días, firmó una incorporación del país bajo este modelo. Nos comprometimos a entregar un valor a instituciones que quieran ser parte, pagamos con unos precios acordados y todas las publicaciones de los investigadores colombianos en esas revistas quedan en abierto y no hay pago de APC. Eso, la apuesta es que reduzca mucho el valor que pagamos como país al respecto. Y el otro es SCOP3, ese es de los físicos de partículas de alta energía. Es un consorcio mundial. Ese consorcio negoció con las editoriales de las revistas en las que publican sus investigadores cuánto cuesta mantener la revista abierta. El consorcio paga el precio, todos los artículos de esa revista quedan en abierto, y ya el consorcio, dentro de sus afiliados, reparte los costos de que le toca a cada institución, a cada país. Entonces, otro modelo para financiar la alternativa. Y cierro con este proyecto que es Precios Más Justos para la Publicación. Es un proyecto financiado por Coalición S. Es un modelo en el cual nuevamente se busca la sostenibilidad financiera, pero parte justicia y de equidad. En ese sentido, la lógica del proyecto es que sea en consulta, que es un informe en consulta, se crean bandas de países, o grupos de países, o tipologías de países, ¿de acuerdo a qué? A su poder de paridad de pago. Se utiliza la base de datos mundial. Entonces, el valor de APC que paga cada país depende de la banda en la que se encuentre el país de acuerdo a su capacidad de pago, para tener en cuenta las diferencias económicas, capacidad de pago, etc. Y así se generan, la propuesta se generan esas 3 bandas de países. El precio de referencia es lo que pagaría Estados Unidos en APC, o sea, cuánto le cobra Estados Unidos una APC. Y de acuerdo a su poder de paridad de pago, los países del Delta 1
pagan el mismo valor que Estados Unidos. Unas curiosidades, por ejemplo, Bermuda se encuentra aquí, o Islas Vírgenes, porque tienen buena capacidad de pago. La banda 2 o gama son países que pagan el 80% de lo que pagaría Estados Unidos. En ese sentido, si la PC es, por ejemplo, de $1.000, Italia, que está aquí, pagaría $800, o España pagaría $800. Si estás en la banda 3, que es beta, pagas la mitad. Entonces, Estados Unidos paga $1.000, Colombia paga $500, México, Fiji, Jordán y demás. Y el último es alfa, donde pagan el 20%, es decir, de $1.000 pagan $200. Esa es la propuesta, ese es un proyecto que se en consulta. De hecho, hoy cierro la consulta por si quieren leerlo en media hora y hacer comentarios. Es un modelo que puede ser interesante. Yo leo dos problemas. Primero es que no debate cuál es el precio de la PC de referencia, porque 3.000 y no 1.000. Y segundo, porque todos esos datos están con la última base del Banco Mundial, que es de 2017, y eso afecta a la macroeconomía del país. Por ejemplo, Argentina, que ha tenido una situación macroeconómica muy difícil, se encuentra en 80%, eso les afecta mucho. Y ya, muchas gracias y perdón por la demora. César, muchas gracias por tu presentación. En este momento vamos a abrir el espacio para un par de preguntas, de comentarios de ustedes, del público. Quien desee hacer su intervención puede alzar la mano. Igualmente les recuerdo que César va a estar el resto del día, así que si tienen como alguna pregunta pendiente por hacerle o algún otro comentario, lo encuentran acá. Buenos días, César, gracias por la presentación, fue bastante clara y bueno, nos informa mucho sobre esta dinámica de la BCE. Me pregunta en el sentido de si conoces, ahorita el tema de las híbridas, de si conoces, digamos, una revista que estaba en acceso abierto, Diamante, por decirlo, Diamante, de la ruta Diamante, y que migre a la PC. O sea, no sé si hay casos en eso, y sí, eso lo pregunto porque hemos discutido en estos 2 días también el tema de la desfinanciación de las revistas, sobre todo revistas colombianas. Yo sé que obviamente para una PC la primera observación que se hace es, bueno, y esta revista tiene factor de impacto como para cobrar a PC. Pero cosas como que el autor pague su propia traducción, que la ven asumiendo las revistas y que con esta diferenciación ya no tanto, o un tema sencillo de diagramación, digamos un costo mucho menor, no de una PC como normalmente de $800, pero digamos esto podría ser una alternativa a revistas que tradicionalmente nacieron bajo esta ruta Diamante y que ante una situación de crisis financiera, no sé cómo quiera llamarlo, puedan optar por un cobro de APC moderado, o digamos que les permita permanecer. O sea, esa es como mi pregunta, no sé si hay casos sobre eso. De hecho, una de las grandes preocupaciones del enfoque latinoamericano es que han habido revistas que se han basado en ser Diamante o un modelo de curar APC. No tan a curar $4.000, $5.000, sino que curan una PC más fuerte. Incluso creo que en Colombia hay algunas revistas que han hecho esa transición. Creo que la cuestión, y tú planteas un punto clave, y de hecho una de las críticas que está empezando a manejar el modelo de Diamante es cómo hacerlo sostenible y también cómo hacerlo justo, no solamente con los autores, sino también con los empleados de la revista, con los editores, porque editar una revista cuesta, o sea, por más que sea Diamante, tiene dinero, necesitas editores, necesitas diagramadores, necesitas la infraestructura, etc. Y una parte de la discusión es cómo hacer eso sostenible financieramente, y eso ha estado muy descuidado en el modelo de Diamante, cómo hacerla sostenible financieramente para no depender de la interacción con el directivo de la universidad
o los cambios en política pública del país. No sé si la respuesta sea pasar un modelo APC. Eso dependerá de cada revista y quizás hacer énfasis en estos otros modelos porque hay otras alternativas para hacerlo financieramente sostenible. Por ejemplo, Subscribe to Open puede ser una alternativa que en varios casos está defendiendo como, venga, ayúdenos a mantener esto abierto, no te vamos a cobrar un monto por artículo porque eso eleva mucho los gastos, sino definamos un costo para hacer sostenible la revista. Digamos que la revista con $1 millón de ingresos anuales puede pagar sus ganadores, puede pagar toda su infraestructura y puede mantener buena calidad, quizás tener un margen de ganancia para el crecimiento y ya. Y eso se reparte entre las instituciones que participan en la publicación. Ese quizás sería otro modelo más sostenible, también sostenible, pero ir controlando la transformación de las revistas. Lo único es no quedarse con una sola opción que o es suscripción o es diamante o es APC, sino ir innovando las clasificaciones y en la construcción de infraestructura. ¿Otra pregunta? Listo. Vale. Muchas gracias.